Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Bueno, estamos, digamos, un poco a la expectativa. No sé cuándo le van a dar el resultado del primer parcial. ¿Qué tal le fue el primer parcial? Coméntenme algo. ¿Fue fácil, difícil? Limpiate la cara Dale. con una tirita. Eso también. No son ¿Y? ¿Se ve mejor? bien, mi jefe, sí. Quiero que le fue bien. Sí, muy bien. ¿Le fue bien? ¿Cuántos? No, dan la nota. Dos dijeron que le fue bien. ¿Dos nomás le fue bien? ¿O a todo el resto? Pónganme a ver. Quiero tener una idea, más o menos. Por lo menos unos 20. ¿Cuántos conectados hay? 13. ¿13? A ver, los 13 conectados, pónganme, ¿le fue bien? ¿Le pareció fácil, difícil? Más o menos. ¿Qué es lo que más tomaron? Otra persona puso, a mí me fue bastante bien. Otra vez, sí, bien. ¿Lo sorprendieron con algo? ¿Había algo que no habíamos visto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hubiéramos visto en clase? Bueno, otra persona puso, a mí me salieron muchas preguntas sobre comprobante. Ah, tomaron mucho comprobante, está bien. Muy bien. Bueno, pero en principio les habría ido bien. Recuerden que la clave es sacar más de 60, lo ideal es sacar 75 o más, pero con que saquen 60 ya tienen chance en el segundo, sacando una nota más alta, poder promocionar en la materia. Y si no, bueno, la rendiremos en diciembre o en febrero. Lo que menos tienen que hacer es estar nerviosos. Yo sé que es exactamente al revés, que ustedes están estresados, cansados, por la altura del año en la que están, por la situación en la que estamos viviendo, encierro, por la incertidumbre que genera todo esto. Pero tengan en cuenta que esto es pasajero, puede durar algunos meses más, hasta que salga la vacuna o que encuentren algún remedio, pero se va a arreglar. Y ya lo peor ya lo pasamos, ¿no? Que es la expansión de la curva, el pico que estamos en este momento, y ahora la cuestión es que empiece a bajar y bueno, y ya cuando empiece el invierno que viene, si Dios quiere, vamos a estar con alguna solución definitiva. No tienen que estar estresados porque, como les decía, sería fantástico aprobar los 2 parciales de todas las materias y estar listos para en diciembre ya dentro de la universidad. Pero bueno, si les falla algo no hay problema, se rinde un final en diciembre y si tienen que rendir alguno en febrero, nosotros a partir del 10 de enero estamos de nuevo en clase de consulta para darles el apoyo para esa instancia también. O sea que no se sientan que los vamos a abandonar, ni mucho menos. Si bien la cursada regular termina el 15 de diciembre, si están, digamos, como alumnos regulares hasta esa fecha y tuvieran que rendir algo en febrero, le vamos a dar clase de consulta durante del 10 de enero en adelante, sin pagar. En enero no tienen que pagar cuota, obviamente. Eso es con la cuota habiendo cumplimentado todo el año, nada más. Pero van a tener ese contacto con nosotros si alguno lo necesitara. Yo sé que la mayoría no les va a pasar, pero cuenten con eso para sentirse un poco más tranquilo. Bueno, ¿cuántos conectados tenemos? ¿Pasamos 20 o no? 16. 16. Bueno, ¿dijeron algo más en el chat? Bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces. Les cuento cómo queda lo que nos queda. Uy, se me rompió la línea. Les cuento lo que nos queda.
Vamos a ver la culminación del proceso contable. Y ahora vamos a repasar un poquito de qué se trata y en qué momento del tiempo y el espacio sucede eso. Eso normalmente toman bastante de esto que vamos a ver ahora, que vamos a empezar a ver hoy y vamos a cumplimentar. Yo calculo que esto nos va a llevar 4 clases, 22 y 29 de octubre, y luego nos va a llevar también la clase de las 2 primeras clases de noviembre. Quiere decir que a partir del 15 de noviembre ya empezamos a repasar todo, la unidad 4, o la guía, lo que era la guía 4, que ustedes van a empezar a ver en la facultad ahora, creo, como registración, como título de registración contable, y todo el cierre del proceso contable que vamos a empezar a ver hoy, lo vamos a ir repasando a partir del 15 o a lo sumo del 20 de noviembre hasta que lleguen al momento del segundo parcial. Quiere decir que la idea es, al llegar antes del segundo parcial, haber hecho por lo menos 3 o 4 simulacros de examen con nosotros acá. Hay una pregunta. Sí, una pregunta, vamos. Profe, la unidad 6 no la vamos a ver. No vamos a ver, muy buena pregunta. No vamos a ver del libro que tenemos original, que con el que empezamos este año, ni la 5, que se llama Sociedades Comerciales, ni la 6, que es operaciones de cobros, pagos, ciclo operativo se llama en general, cobros, pagos, compras y ventas. Porque en realidad esa unidad 6 era un poco el repaso de lo que habíamos aprendido en la 4, ¿sí? Y el tema de sociedades directamente, aparentemente lo han sacado. Quiere decir que hemos visto las 3 primeras unidades, que son las que entraron en el parcial, que abarcaba la entrada del proceso contable. Fíjense, vamos a ver, ya que lo tengo acá en el pizarrón. Un segundito. ¿Se ve el coso en la pantalla? ¿La luz? Sí. Esto se lo tomaron en el primer parcial, ¿se acuerdan? Entrada del proceso contable, que era la captación de datos que se hacía a partir de los comprobantes, facturas, recibos, etc. Luego pasábamos al procesamiento, que abarcaba las tareas de clasificación, cálculo, registración y archivo o almacenamiento. Esto también lo vimos en el primer parcial. Hasta esta parte de registración nosotros ya la estudiamos, que son registraciones o anotaciones en el libro diario, en el libro mayor, y vimos algo adelantándonos a la culminación del proceso contable que vamos a empezar a ver hoy, que es la salida, que es la confección del balance, que en la facultad lo van a estudiar dentro de este tema culminación, y nosotros lo vimos dentro del procesamiento. En realidad, la tarea esta de confección del balance y de las operaciones previas al cierre del ejercicio son tareas que se realizan acá, a la fecha de cierre del ejercicio económico, previa a ejecutar la etapa de salida, que es la que nos queda por ver, en la cual se emiten los informes contables. Informes contables que constituyen el objetivo de la contabilidad, que lo vimos a principio de año, ¿se acuerdan? Decíamos, la contabilidad tiene por objeto recabar datos relacionados con las actividades de la empresa a partir de los comprobantes, los clasifica, realiza cálculos, los registra contablemente y los archiva con el objeto de obtener información útil para la toma de decisiones y para el control patrimonial. La toma de decisiones era, o las llevaban adelante, tanto los dueños de la empresa como terceros interesados en las actividades de la empresa. Ustedes vieron
formaban parte, lo tienen que haber visto en administración, del ambiente externo o entorno de la organización. ¿Quiénes eran esos terceros interesados en la información contable de la empresa? Nuestros proveedores, nuestros clientes, los bancos que van a estudiar la información contable nuestra para ver si nos prestan dinero o no, la AFIP, o sea, los AFIP y otros organismos de control que van a ver nuestra información contable para ver si hemos liquidado bien los impuestos que tenemos que pagar, ¿no? Y así, y un montón de otras organizaciones que están alrededor de la nuestra y que se relacionan con la nuestra. Fíjense que cada uno de sus usuarios va a leer esa información contable para tomar decisiones. Muy bien. Vamos a contestar una pregunta. Sí. O sea que para estudiar la unidad 4 para el segundo parcial estamos. En principio, de acuerdo a la instrucción que han bajado desde la universidad, estuve viendo los videos, han sacado las 5 y las 6 y sigue vigente la culminación del proceso contable, que es la que vamos a empezar a ver hoy, que es una unidad relativamente larga, que acá la han resumido, pero que tiene 2 o 3 temas complicados que hay que practicar mucho, que son el inventario de mercaderías, el arqueo de fondos y valores, la depreciación de los bienes de uso, todo esto lo vamos a ver enseguida, la depuración de créditos, la conciliación bancaria y por último la realización de lo que se llaman asientos de cierre de ejercicio, que son, uno se llama asiento de refundición, que es para las cuentas de resultado, y otro es para asiento de cierre de las cuentas patrimonio. Todo eso es lo que tenemos que ver en estas 4 o a lo sumo 5 clases próximas, y después durante 3 semanas ensayar para llegar bien al segundo parcial. La idea es que, obviamente, aprueben con los 2 parciales, pero que si tienen, digamos, la necesidad si tienen la necesidad de rendir el final, ya tengan sabido todo, o sea, que sea un accidente y después van a diciembre o a la fecha que sean, y encima a sacarse, se pueden sacar menos notas, o sea, un 60%. O sea que la idea es que ya tengan todo cocinado, que ustedes al día, no sé cuándo es el segundo parcial, creo que es a mediados de diciembre. A principios de diciembre ya tengan todo visto y, bueno, si después tienen que ir a un final ya va a ser simplemente repasar rápidamente, y yo les voy a mandar también una serie de exámenes globales que tengo preparados para las personas que necesiten rendir un final que abarcan los contenidos de toda la materia. Así que por ahora lo que nosotros tenemos en nuestra guía vieja, que les mandamos a principio de año como guía número 5 y guía número 6, quedan fuera y pasamos directamente de la 4 a la 7. De las 6 hay algunas cositas como ser el ciclo operativo de la empresa que las profesoras la han metido dentro de el video que se llama Registración Contable 2, de segunda parte. ¿Qué es lo que habla? ¿De qué se habla ahí? No, yo no lo he mencionado porque es muy fácil. Habla del ciclo operativo de la empresa. Ciclo quiere decir la sucesión de etapas que ejecuta la empresa diariamente, que son comprar, pagar, vender, cobrar, depositar en el banco. Y en el caso de las empresas industriales, también la elaboración del producto, o fabricación o producción. Eso forma parte de lo que se llama el ciclo operativo de una empresa. Significa la sucesión de tareas que le permiten a la empresa desarrollar normalmente su actividad. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien.
¿Cuándo se ejecutan estas etapas? Nosotros habíamos visto a principio de año que la etapa 1 y la etapa 2 se hacen durante los 12 meses. O sea, estas etapas de entrada y procesamiento se ejecutan durante todo el ejercicio contable, durante los 12 meses que dura el ejercicio contable. En cambio, esta culminación del proceso se ejecuta a la fecha de cierre del ejercicio contable. ¿Qué hicimos nosotros durante todo el año? ¿Qué hicimos? Y captamos los datos de todas las operaciones que la empresa realizaba, que formaban parte de ese ciclo que acabo de mencionar: compras, ventas, cobranzas, pagos, depósitos, etc. Y procedíamos a tomar los comprobantes de respaldo, clasificarlos, efectuar cálculos, registrarlos en los libros y guardarlos, ¿sí? Eso lo hacíamos durante todo el año. Cada día del año o del ejercicio contable íbamos a ir ejecutando todas esas tareas, ¿sí?, basados en un método que hemos denominado partida doble, que se llama de esa manera porque requiere la registración en 2 columnas como mínimo de cada operación. Una columna llamada debe y la otra llamada haber. También decíamos que teníamos que cumplir ciertas reglas que ustedes ya la estudiaron, de que en cada anotación en el libro diario el total del debe tiene que ser igual al total del haber, que como mínimo hay que usar 2 cuentas, una en el debe y una en el haber, ¿sí? Y vimos ahí también lo que se llamaba la ecuación patrimonial, y vimos que de acuerdo a la ubicación de las cuentas dentro de esa fórmula tenían saldo deudor o saldo acreedor. El saldo deudor era cuando el libro mayor, que era una T mayúscula, el total del debe de la cuenta individual era mayor al total del haber. Se sumaban los totales del debe y del haber, se sacaba la diferencia, y si el debe era mayor que el haber, el saldo es deudor, y se anota la diferencia en la columna del debe abajo. Por el contrario, si el haber era mayor que el debe, se sumaban las 2 columnas, se sacaba la diferencia y se decía que la cuenta tiene saldo acreedor, y se anotaba la diferencia en la columna del haber. Y por último, si la cuenta tenía iguales el total del debe y el haber, se decía que la cuenta tenía saldo cero o que estaba saldada, y se le ponían 2 líneas paralelas en la parte inferior del libro mayor. Sí. Profe, ¿el balance se hace diariamente? ¿Quién preguntó? Valentina. Mirá, Valentina, la obligación legal es hacer el balance en forma anual, o sea, una vez por año, referido a la fecha de cierre del ejercicio. Esa obligación legal, que sería la emisión de esos informes contables anuales, que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Que los vimos los nombres, los vamos a repetir ahora porque ahora sí se los van a tomar. Eran el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. Eso sí se hace una vez por año. Pero lo que se hace con una periodicidad menor, aunque no es obligatorio, pero se lo hace por una cuestión de control interno y para que no se junte todo para el fin de año, son los balances que yo les enseñé hace un par de meses. ¿Se acuerdan? El llamado balance de comprobación de sumas y saldo, que nos permite ir sacando los totales de sumas que deben ser iguales y el total de saldo que deben ser iguales, para tratar de evitar de que se acumulen errores. Porque imagínense que si yo dejo todo para fin de año, ahí se me torna muy difícil investigar lo que se llaman errores u omisiones, que es una de las tareas que se hace a la fecha de cierre. En cambio, les doy un ejemplo. Las empresas medianas y algunas no tan grandes hacen balances mensuales también. Pero las empresas como un banco, por ejemplo, que tiene 100.000 transacciones por día,
además de que tienen todo computarizado, esas empresas hacen balance de sumas y saldos en forma diaria. O sea, cada día van viendo que coincidan, que es la correcta aplicación de ese método que se llama de la partida doble. Y después a fin de año ya han ido solucionando los errores que se han ido cometiendo, se los ha ido detectando y se facilita mucho la tarea final que se hace al cierre del ejercicio económico. Para resumir lo que preguntó Valentina, podemos decir, la obligación legal de la emisión, de la confección del balance y la emisión de informes contables es anual, se hace a la fecha de cierre del ejercicio económico anual o del ejercicio contable anual. Sin embargo, algunas empresas, por una cuestión de orden administrativo y de organización interna, hacen balances, digamos, parciales, balance de sumas y saldos parciales en periodos intermedios. Pueden ser mensuales, quincenales, semanales y, como decíamos recién en el banco, balances diarios, para verificar la coincidencia de los totales de las columnas de sumas y de saldos. Muy bien. A ver, Valentina, ¿lo entendiste? Poneme una manito así o poneme algo, un ok. ¿Puso algo Valentina? Todo bien. Puso nada, pero hay otra pregunta. Bueno, ahora contesto la otra, espérenme un segundo. ¿Cuánto tenemos conectado? 20 algo. 20. ¿20? Bueno, escuchen chicos, acuérdense de dar el presente en el grupo, ¿sí? Para controlar la asistencia. Aquellos que no han podido ver la clase porque se les superpone con la de la facultad, recuerden que esto queda grabado y lo pueden ver después en el momento que lo consideren conveniente, oportuno. Vamos con la otra pregunta. Bueno, Ida había dicho que se quedó sin internet y puso, ¿qué estuvieron, profe, se me fue el internet, qué estuvieron viendo? Me quedé hasta lo que íbamos a ver la clase de hoy. O sea, Sí, no, acá Igal pregunta, se tuvo que desconectar y ahora volvió. Hemos estado haciendo como un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, de las 3 etapas que hemos ido ejecutando, pero todavía no empezamos a desarrollar concretamente el punto de culminación. Eso lo vamos a hacer ahora. ¿Qué más? y la otra es, profe, vamos a ver la previsión para deudores incobrables. ¿Quién lo preguntó? Ida. Mirá, Igal, esa previsión entra dentro de un tema de las tareas previas al cierre que se llama depuración de créditos. Lo vamos a mencionar solamente, no lo vamos a desarrollar porque no lo toman en la facultad. En la facultad lo que toman normalmente es el inventario de mercaderías, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, el arqueo de fondos y valores, conocido como arqueo de caja, la depreciación, inventario y depreciación de bienes de uso, que en algunos colegios todavía le siguen llamando amortización. Pero de las otras dos tareas, que son la depuración de créditos y la conciliación bancaria, se las menciona, pero no se las desarrolla en profundidad. Nosotros la vamos a ver también muy por encima, pero como para saber de qué se trata. ¿Preguntas? No hay más. Muy bien. No hay más preguntas. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Están ubicados en el tiempo y en el espacio? Esto es lo que ya vimos durante todo el año, dura todo el año. Y ahora vamos a suponer que estamos a la fecha de cierre del ejercicio contable. Primera aclaración que les quiero hacer. El hecho de
de que estemos a la fecha de cierre, supongamos que la empresa tiene un ejercicio contable anual, y que coincide con el año calendario. Entonces, la fecha de inicio va a ser el 1 de enero de cada año y la fecha de cierre el 31 de diciembre de cada año. Quiere decir que cuando estamos acá para ejecutar la etapa de culminación, no quiere decir que nos tenemos que dar todo el 31 de diciembre hasta que terminemos todas las tareas sin poder ir a la casa a festejar el año nuevo. Es algo referencial y a lo que se refiere es que toda la información la vamos a referir a esa fecha, 31 de diciembre de 2020. ¿Sí? Pero las normas contables nos dan un plazo de 3 meses para elaborar, hacer todas las tareas necesarias para elaborar esos informes contables que van a ser utilizados por los dueños de la empresa y por terceros ajenos a la misma para la toma de decisiones y el control patrimonial. Quiere decir que si la empresa cerró su ejercicio contable el 31 de diciembre de cada año, normalmente va a tener hasta el 31 de marzo para hacer todas las tareas y presentar formalmente ante los organismos de control la información contable de la empresa al 31 de diciembre, que es cuando cerró la tarea. Dentro de esos 3 meses, además de la elaboración propiamente dicha de los informes, se ejecuta una tarea muy importante que se llama auditoría de los estados contables. La auditoría es una tarea que ejecuta otro contador independiente del contador que hizo las cosas en la empresa, que revisa si lo que hizo el contador en la empresa está bien o está mal y emite un dictamen que se llama dictamen de auditoría externa. Y en ese dictamen el contador externo dice o resuelve si la empresa hizo bien las cosas, la registración, si lo hizo bien pero con algunos errores, o si no puede emitir opinión porque no le dieron la información, o si la hizo mal. En cada uno de los casos se llama, por ejemplo, si el auditor comprueba que todo se hizo bien, pone dictamen favorable sin salvedades. Si ve que se hizo la mayoría bien pero tiene algunos errores por corregir, se hace el auditor externo, que otro contador, dice dictamen favorable con salvedades, que son las observaciones. Si no le dan la información para poder opinar, el auditor pone un dictamen sin opinión, o sea, con abstención de opinión, porque al no haber recibido la información suficiente, no puede concluir si lo que hizo la empresa está bien o está mal. Y por último, que es el peor de todos, si el auditor externo comprueba que la empresa es un desastre, hizo todo mal, emite un dictamen adverso. En la realidad, cuando el contador observa eso, el auditor observa eso, le da un plazo a la empresa, como 15 días o 30 días, para que corrija todo lo que está mal hecho. Ahora, si la empresa no lo hace, o lo sigue haciendo mal, se puede emitir un dictamen adverso por parte del auditor, diciendo que la empresa tal, de acuerdo a lo que indican las normas contables, la información presentada no cumple satisfactoriamente con las normas contables profesionales y no reflejan adecuadamente la situación financiera, económica y patrimonial de esa empresa. O sea, el dictamen adverso de un auditor es que salga ese dictamen es para la empresa algo muy traumático y prácticamente como un certificado de defunción. Normalmente no sucede, salvo que la empresa esté muy mal, esté a punto de presentarse en quiebra o en un proceso similar, que esté ya en la vista de los dueños dejar de ser una empresa en marcha para transformarse en una empresa en crisis y en proceso de cesación de pagos o de cierre, que serían casos excepcionales. Todo esto es información
que yo le doy al margen, esto no se lo toman en la facultad, pero para que ustedes sepan que ustedes van a estar confeccionando los informes contables de una empresa a la fecha de cierre, pero que otro contador va a venir después, dentro de esa ventana de 3 meses que hay para presentar la información, va a venir otro contador y va a revisar lo que ustedes hicieron. ¿Cómo se hace esa revisión? Ustedes van a decir, pero ¿cómo va a revisar en un mes y medio o un mes todo lo que la empresa hizo en el año? Los contadores, auditores, usamos unas técnicas que se llaman técnicas de muestreo. Yo ahora no lo hago más, pero en su momento hice auditoría también. Se hacen en lo que se llama en materia estadística el muestreo de la información. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que yo quiero ver cómo se registraron todas las compras que la empresa hizo durante el año. En vez de ir viendo una por una todas las operaciones de compra, me demoraría un montón, tomo una muestra y digo, bueno, voy a ver la documentación de las compras realizadas en los meses de abril, septiembre y noviembre de este año. Normalmente el tamaño de la muestra no debe ser menor al 30% del total, 25 o 30%. Yo me fijo ahí y analizo toda la documentación de esos 3 meses. Si de ahí yo tomo la conclusión es que la empresa hizo bien las cosas, después esa conclusión se extiende al resto de la información y se concluye que está todo bien registrado. Un segundito, chicos. ¿Qué pasó? Bueno, entonces les decía, si el resultado de esa muestra es satisfactorio, se concluye que todo el resto está bien. Y paso a tomar una muestra de venta, de cobranza, de pago, etc. En base a todas esas técnicas de muestreo, concluyo si el contador de la empresa registró bien o mal las operaciones de la empresa y emito ese dictamen que yo les decía anteriormente. Normalmente el auditor, el que firma es uno solo, que tiene que ser un contador público matriculado, pero tiene un equipo de gente que hace con él el trabajo de revisión, porque tiene que hacer trabajo. Normalmente se les da una oficina dentro de la empresa y ese mes o mes y medio están encerrados en esa oficina pidiendo información a todos los sectores de la empresa involucrados para formar esas muestras de opinión, de documentación y emitir el dictamen. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta ahora y si no ya vamos a empezar a ver lo que se llama, a partir del balance, que nosotros ya lo vimos, pero vamos a tomarlo como punto de partida y a partir de ahí ver lo que se llaman las operaciones previas al cierre del ejercicio, que son 5 las más importantes que nosotros vamos a empezar a ver. Tienen un minuto para hacerme preguntas de lo que hemos visto hasta ahora, para ver si tienen alguna duda. O si están ubicados bien en el tiempo, de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos viendo ahora. Bueno.
¿Alguna pregunta? No. Ténganme paciencia un minuto, ya termino esto y se los explico.
34, 36, 37, 37, 300. Sería. Bueno, nosotros teníamos, me lo inventé sobre la marcha, por eso demoré un minuto. Este balance de comprobación se llamaba así porque permite comprobar, en principio, si hemos hecho bien las registraciones contables de la empresa durante todo el año. ¿De qué manera? Que, volviendo a lo que preguntó Valentina antes, esa revisión anual, si le hacemos el balance de comprobación a periodo de tiempo menor, todos los días vamos a ver si hemos hecho bien o mal las cosas, ¿sí? La primera prueba de que hemos hecho bien las cosas es que coincidan, que esto ya lo vimos, las sumas, los totales de debe y haber, y por otro lado los saldos, deudor-acreedor, los totales también deben coincidir. Ese es un principio de prueba, una comprobación, de ahí el nombre, de sumas y saldos, de que hemos hecho bien las registraciones, de que durante todo el año el contador de la empresa y su equipo administrativo hizo bien las registraciones. Pero hay ciertos errores que pueden haberse cometido que esta herramienta, o sea, el balance de comprobación, no los detecta. O sea, que hay ciertos errores que yo puedo haber cometido en la registración y sin embargo el total de debe me da igual, debe haber, y el total de saldo también me dan igual. Para poder, digamos, observar si se han cometido esos errores, es que vamos a ejecutar una serie de tareas que en la realidad son más de 10. A ustedes en el libro les mencionan 5 y se profundizan 3, que son las que hablábamos recién, o las que denominábamos recién como operaciones previas al cierre del ejercicio contable. Enseguida vamos a denunciar, y ustedes también la tienen en el libro y está también en la clase grabada de la facultad. Muy bien, pero en principio entonces, estas nos dan un principio de prueba de que hemos hecho bien las cosas. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene este balance? O sea, serían los errores que el balance no detecta. Tenemos varias, ustedes las tienen enumeradas también en el libro, pero por ejemplo puede ser un error que el balance no detecta haber omitido la registración de una operación. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo compré mercadería, tengo la factura de original, se me quedó en el cajón, se me traspapeló, me olvidé de registrar la compra y también me olvidé de registrar el pago de esa compra. Fíjense que en ese caso supongamos que la compra haya sido en efectivo. En ese caso me olvidé, omití quiere decir que no lo hice, ¿sí? Ese es el verbo omitir. No hice lo que debía hacer. O sea, que ahí yo omití poner en el debe la cuenta mercaderías, y después hubiera impactado acá en este saldo.
Supongamos que esa compra omitida era de 1.000 pesos, pagada en efectivo. Al no haberla registrado, porque se me quedaron los comprobantes encajoneados, se me traspapelaron, ¿qué es lo que no hice? No debité la mercadería por 1.000, con lo cual estos 5.000 tienen total del debe 5.000, debería haber sido 6.000. Y no acredité el pago en la caja de 1.000 pesos. Bueno, en este caso estamos forzando el ejemplo porque no puede dar saldo negativo. Pero hablando en términos generales, lo que les quiero decir es que omití registrar un débito en mercaderías y un crédito en caja, lo cual impactó tanto en el saldo de mercadería como en el saldo de caja. Pero al haber omitido la registración en su totalidad, no puse ni los 1.000 en el debe de una ni los 1.000 en el haber de otra, eso no va a ser detectado por el balance. ¿Por qué? Porque al no haber registrado los 1.000 en el debe ni 1.000 en el haber, las sumas me van a dar iguales, ¿sí? O sea que ese error no lo detecto. ¿Cuándo voy a detectar ese error cometido o esa omisión cometida? Lo voy a detectar cuando realice las dos tareas de cierre que sí son las que toman normalmente, que son el inventario de mercaderías y el arqueo de caja. En ese caso, el inventario voy a ir a recontar toda la mercadería que tengo en el depósito, ¿sí? Y voy a encontrar de que tengo 1.000 pesos de más en la realidad y que acá no la tengo contabilizada, que es esa mercadería que olvidé anotar en el debe de esa compra. Y cuando haga el recuento del dinero, que son los fondos, los valores, voy a tener en el saldo de caja, voy a tener en la realidad menos dinero del que me figura en el saldo contable. ¿Por qué? Y porque yo entregué esa plata físicamente, le di al proveedor ese dinero cuando le compré la mercadería, pero nunca lo di de baja del mayor de caja. Entonces, cuando surgen esas diferencias, que surgen al ejecutar esas tareas de cierre que vamos a ver enseguida, es que se detectan esos errores que no habían sido detectados en el balance de comprobación. También puede pasar lo mismo, en vez de por omisiones, por errores en la registración. Por ejemplo, yo compré mercadería por 100 pesos y la pagué en efectivo y la anoté, en vez de anotarla por 100, la anoté por 1.000 pesos en las dos columnas igual. O sea, le agregué un cero de más en el debe y un cero de más en el haber. En ese caso la igualdad no se va a alterar, o sea, el balance de comprobación me va a decir que yo lo hice bien todo, pero en realidad he inflado el saldo de mercaderías y he desinflado el saldo de caja. Porque algo que yo debería haber debitado por 100 y acreditado por 100, lo debité por 1.000 y lo acredité por 1.000. O sea, que esos errores de registración en ambas columnas por igual valor no me alteran las sumas iguales que arroja el balance de comprobación. Y sin embargo es un error que tengo que corregir, que también lo voy a detectar cuando haga el inventario de la mercadería y el arqueo de caja. Muy bien. ¿Qué otras limitaciones tiene el balance? También puedo haber cometido errores en las cuentas utilizadas. Por ejemplo, yo compré mercaderías y pagué con un cheque. Y el asiento lo hice, en vez de hacer mercaderías a Banco X cuenta corriente, el asiento en el libro diario lo hice como mercadería a caja. O sea, me equivoqué en la cuenta utilizada. Como a caja es de activo igual que banco, cuando yo haga la suma en el balance no me va a arrojar diferencia. Y sin embargo, está mal imputada porque no corresponde que yo haya dado de baja ese dinero de caja, sino que lo tengo que hacer de banco. Entonces, por eso, ese es un error
que no se detecta en el balance y que debe ser corregido. Muy bien. Así tenemos otras causales que producen. También pueden ser errores al pasar cifras. Fíjense. Perdonen, chicos. No, me preguntas lo que te... ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas? Sí, ahora ¿O viene? me vine a buscar esto. Me queda el cambio, ¿no? Sí, sí, tenés 500. Deberían haber, creo. Fíjate. Sí, yo los conté. Pero vos tenés 500, ¿no? Ahí hay 7. Sacalo. Gracias. Bueno, Vuelve un ratito. Gracias. ¿dejaste las llaves de los vehículos? Bueno chicos, ¿me van entendiendo la casuística de esto, de lo que estoy queriendo explicar? ¿Qué quiero decir con esto? Este instrumento que nosotros habíamos aprendido hace un par de meses, dentro de la unidad 4, que en realidad en la facultad lo dan ahora en la 7, surgía después de hacer libro diario, ¿se acuerdan? Registración libro diario, libro mayor y el balance. Y en principio de prueba que nos dieran bien iguales las columnas, pero ese balance tiene limitaciones porque hay errores que no detecta, que son todos estos. El último error dice, error en el pase de cifras del diario al mayor. Supongamos que yo me equivoqué al pasar un débito y un crédito por el mismo importe del diario al mayor. Y bueno, las totales no se van a alterar y sin embargo hay un error que hay que analizar y corregir. O puedo equivocarme cuando paso los saldos, la suma de debe y haber o los saldos del mayor al balance de comprobación, que es esto. ¿Se acuerdan que yo sacaba los saldos en las T de cada mayor y sumaba el debe, sumaba el haber y sacaba los saldos deudores o acreedores o saldo cero? Y puedo equivocarme al pasar esas cifras al balance para confeccionar el balance. Muy bien. Vamos a sacar una foto y después borro y sigo con lo otro. Si tienen alguna duda hasta acá, pregúntenmela ahora. Bueno, ahí le mandé la captura de pantalla al grupo. ¿Alguna pregunta? ¿Guada? ¿Me ha preguntado Ana?
Damos un minuto. ¿Preguntas? Bueno, parece que andamos bien hasta acá. Ahora, fíjense que no borré esto porque voy a relacionar las cuentas que integran el balance con las tareas u operaciones previas al cierre que vamos a hacer para poder detectar los errores u omisiones que el balance no me muestra. ¿Se acuerdan lo que vimos recién? Las limitaciones del balance. O sea, que acá lo que vamos a ver ahora son operaciones previas al cierre de ejercicio. Vamos a poner aquí, al cierre de ejercicio. Que se hacen con la finalidad de subsanar los errores u omisiones que se hayan cometido y que no hayan sido detectados antes por las limitaciones que presentaba el balance. Vamos con la primera. Nosotros recuerdo que son un montón de tareas de las cuales solo vamos a ver en profundidad el arqueo de caja y el inventario de mercaderías y en menor medida la depreciación de los bienes de uso. Muy bien. Primera. ¿A qué se le llama arqueo de fondos y valores? Se llama de esa manera al recuento físico que se hace de todo el dinero que hay en la caja de un cajero o en la tesorería de una empresa, que es donde guardan todo el dinero. Esto lo vamos a ver bien en detalle después. Esto es como una introducción. Después se lo vamos a explicar bien. Pero la referencia de ahora es para, digamos, enumerarlo o meterlo dentro de la enumeración de las tareas del cierre. Entonces voy con mi equipo de gente de control, me meto en la tesorería y se hace un corte de operaciones. Decimos, bueno, quiero ver todo lo que hay en la empresa, en la tesorería de la empresa. Entonces se hace un corte, no puede entrar ni salir ni más dinero, no puede haber ningún movimiento. Y decimos, bueno, a ver, empezamos a recontar todas las monedas, todos los billetes y demás cosas que pueden haber en la tesorería. Van a ver que podemos encontrar dentro de la tesorería cheques que están guardados para ser cobrados, cheques diferidos, cheques corrientes. Pueden haber boletas de gastos, de pagos que se han hecho de algún gasto
y que todavía no se ha hecho la registración contable. Fíjense que son todas cosas que se pueden encontrar cuando uno hace la revisación de la teoría. Este arqueo sí o sí se hace en forma anual, a la fecha de cierre es obligatorio, pero la empresa lo puede ejecutar cuando se le dé la gana. Es más, las empresas, por una cuestión de control interno, para evitar robos, o cuando hay sospecha de que algún cajero está cometiendo algún fraude o algún ilícito, se hacen los arqueos sorpresivos. Yo le voy a dar una anécdota, un ejemplo de algo que yo hice hace como 25 años. Trabajaba yo en un banco y habían denuncias anónimas de que se estaban cometiendo fraudes en una sucursal. Entonces justo yo trabajaba en el sector de auditoría interna del banco y nos mandaron un día para intervenir la tesorería de esa sucursal. ¿Cuál era la denuncia? De que se sacaba dinero de la sucursal para especular con el tipo de cambio, se hacían operaciones de compra y venta de dólares, como si sucediera esto que está pasando ahora, vieron que el dólar blue, que el dólar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacían? A primera hora de la mañana sacaban pesos de la tesorería del banco, de la sucursal, con eso iban y compraban dólares u otras monedas que vendían una vez transcurridas 3 o 4 horas, de acuerdo a cómo evolucionara el tipo de cambio. Volvían a recuperar los pesos con esa venta y volvían a guardar el dinero en el tesoro del banco. No quiere decir que no robaban pesos, pero sí utilizaban el dinero del banco para beneficio personal del tesorero, de un cajero, etc. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos con auditoría, un día caímos de sorpresa a las operaciones. En esa época eran de 7 de la mañana, se abría el banco de 8 de la mañana a 3. Nosotros caímos con todo el equipo de auditoría como a las 10:30 de la mañana. Bueno, el equipo de auditoría de cualquier empresa no es bien visto, digamos, porque es el que va a hacer los controles de que se estén haciendo bien las cosas, ya sea para detectar errores involuntarios o, como en este caso, para detectar la comisión de ilícitos. Bueno, el asunto es que caímos, bueno, cuando llegamos el tesorero y el gerente del banco se pusieron muy nerviosos y bueno, cerramos la tesorería y nos pusimos a hacer el recuento de pesos, dólares, o sea, todo lo que había en la tesorería de la sucursal y comparamos ese valor real, lo que había realmente, con los saldos contables de lo que debería haber de acuerdo al movimiento que había tenido la tesorería al cierre del día anterior. Y el asunto es que faltaban efectivamente, como decirles ahora, en ese momento, si mal no recuerdo, eran algo así como 100.000 pesos. Quiere decir que traído a moneda presente debe haber sido algo como 5 millones de pesos, que no estaban, que teóricamente, según el saldo contable, debían estar y en la realidad no estaban. Bueno, entonces se hace la compulsa, bueno, muy rápidamente el tesorero y el gerente confiesan lo que hacen. Se llama a la policía, todo el proceso de denuncia y los tipos tenían en su poder los dólares, o sea, porque con esos 5 palos hipotéticos, puede haber sido un poco más, un poco menos, con esos 5 millones de pesos habían comprado dólares que lo tenían guardados en otro lado, en forma privada, para ir a venderlos antes de que cerrara la jornada financiera y recuperar los pesos para volver a meterlos en el tesoro, en la caja fuerte, digamos. Y justo los agarramos en la mitad del proceso. Bueno, tuvieron denuncias, se los llevaron presos, etc. Después, contratando buenos abogados, por ahí zafaron, pero en mal momento y los despidieron y toda la historia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué le conté esta historia? De eso no se trata exactamente de este arqueo, porque este es el arqueo anual de rutina que se hace
para verificar la coincidencia de lo que hay en la realidad, en la caja fuerte, con los saldos contables, en este caso, de la cuenta caja. O sea que el objetivo de este arqueo de fondos y valores es verificar si coincide el saldo contable de la cuenta caja con el dinero que hay en la realidad. De esa comparación del dinero real con los saldos contables, puede suceder que la situación sea normal, quiere decir, coinciden el saldo contable con lo que hay en la realidad, lo cual es bastante raro porque siempre hay aunque sea pequeña, hay una diferencia, ¿sí? Muy difícil que coincida exactamente el saldo contable con la realidad. O podemos detectar que hay sobrantes de caja que cuando yo voy y recuento el dinero y veo que hay, ponerle en este caso, 750 pesos en la realidad. Y el saldo contable me dice que hay 700. Quiere decir que en ese caso en la realidad hay 50 pesos más que en la contabilidad y hay que hacer un ajuste utilizando una cuenta que ya vamos a ver después, que se llama sobrante de caja, que es un resultado positivo. O, que es el ejemplo que yo les comentaba recién, que hay un faltante de caja. Quiere decir que en la realidad, una vez que yo voy a hacer el recuento del dinero, hay menos plata que en la contabilidad. Supongamos que yo voy a un recuento sorpresivo y la contabilidad dice que hay 700 y en la caja hay 100 pesos. Porque también son cifras pequeñas estas, pero en el caso que yo les mencionaba recién, este saldo me decía que habían, pónganle, 6 millones y fuimos a hacer el arqueo de la sucursal del Tesoro y había 1 millón. O sea, había un faltante de 5 millones de pesos que era lo que ese gerente y ese tesorero de sucursal de bancos timbeaba, o sea, se llevaba al mercado cambiario para comprar y vender dólares y ganarse la diferencia. ¿Qué es lo que ganaban? Y supongamos, lo compraban a primera hora de la mañana, para hablar con ejemplo de los valores actuales, lo compraban a primera hora de la mañana a 176 y lo vendían 4 horas después a 178. Entonces van a decir, pero 2 pesos. Tomando la variación individual, o sea, son monedas, ¿por qué tomar ese riesgo? Pero si yo lo multiplico por la cantidad, por el volumen, porque yo operaba 5 millones de pesos, entonces es mucha la plata que se ganaba, o la diferencia que se hacía movilizando ese dinero. Muy bien, ese sería el objetivo. Quiere decir que toda esta tarea y todas las otras que vamos a ver se hacen a los efectos de saber si las cifras que muestra el balance coinciden con la realidad o no, y detectar posibles errores, que pueden ser errores u omisiones involuntarias o fraudulentas. Cuando usted le digan la palabra fraudulentas, es sinónimo de algo ilegal, ilícito. Quiere decir que se ha cometido con una intención dolosa. Dolo también significa parecido al fraude, o sea, con el ánimo de provocar un perjuicio o
de obtener un beneficio utilizando recursos que no son propios. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Después lo vamos a ver en profundidad del arqueo. Esta es simplemente una introducción. ¿Alguna pregunta del arqueo? ¿Hay alguna pregunta? No. Bien. Otra de las tareas que vamos a ver en profundidad es el inventario de bienes de cambio. Que nosotros habíamos resumido diciendo, se lo resume diciendo inventario de mercaderías. ¿Por qué? Porque la cuenta mercaderías es la principal cuenta colectiva que integra el rubro bienes de cambio. ¿Se acuerdan la cuenta compuesta o rubro? Que era una cuenta que en el plan de cuentas aparecía con 2 dígitos y que abarcaba a un montón de cuentas colectivas o sintéticas que son las que se usaban en el libro diario. Por ejemplo, el rubro bienes de cambio creo que tiene el número 1, que es del activo, y el número 5, porque aparece en quinto lugar dentro del activo. Y después, dentro del rubro bienes de cambio, si ustedes lo buscan, si tienen a mano el libro, háganme el favor de tomarlo y irse a la guía número 3 y buscar el plan de cuentas. Acá está. La 1.5 es bienes de cambio, que es lo que estamos viendo acá. Bienes de cambio. Y dentro de esa 1.5 tenemos la 1.5.1, que es mercaderías, que es la cuenta que siempre aparece en todos lados. También vamos a tener mercaderías deterioradas, enseguida les explico, productos en proceso, artículos terminados y materiales, insumos y materias primas. Todas esas son cuentas colectivas que integran el rubro bienes de cambio. En el caso de que mi empresa sea una empresa comercial que compra y vende mercaderías sin ejercer o sin desarrollar ninguna transformación sobre las mismas, solamente vamos a tener las cuentas mercaderías y con alguna que ha perdido valor, mercaderías deterioradas. Pero no vamos a tener ninguna cuenta más. En cambio, cuando yo tengo una fábrica, por ejemplo, supongamos una bodega, voy a tener otras cuentas. Al desarrollar un proceso industrial de transformación, voy a tener, por ejemplo, materias primas, que sería la uva, materiales, que serían las botellas de vino, el corcho, las etiquetas. Voy a tener productos en proceso, que son el vino que está en la etapa de la uva cuando se está elaborando el producto final, que es el vino. Y voy a tener productos terminados, que es el vino una vez que ya está embotellado. Esas cuentas, productos terminados, productos en proceso de producción, insumos, materiales, materias primas, que ustedes las tienen ahí en el plan de cuentas, como 153, 154, 155, solo se utilizan en empresas industriales, o sea, aquellas que desarrollan un proceso de elaboración o de transformación de materias primas, materiales o insumos en un producto diferente para ser vendido. Muy bien. En el 70% de las empresas que son comerciales se utiliza solamente dentro del rubro bienes de cambio la cuenta mercaderías y la cuenta mercaderías deterioradas. ¿En qué consiste el inventario? Ustedes por ahí lo han visto en alguna empresa. El otro día a mí me pasó que fuimos al Walmart y cerraban varias horas antes porque justo iban a hacer el inventario. Entonces ponen a todos los empleados, se cierra el negocio y se ponen a todos los empleados a contar toda la mercadería que hay en las góndolas, guardada en el depósito, etc. Unidad por unidad. Una tarea bastante aburrida, digamos. El objetivo de ese inventario justamente es, por un lado, ver qué cantidad de unidades existen en la realidad y además
determinar en qué estado se encuentran esas unidades. Porque puede suceder, es muy común, que hayan algunas unidades de la mercadería que la empresa posee en el depósito que tienen algún grado de deterioro. Y en ese caso hay que hacer algún asiento de ajuste para mandar a pérdida el valor que perdieron y para reclasificar la cuenta del activo como mercaderías deterioradas. Y asimismo pueden surgir mercaderías que estén invendibles, o sea que hayan sido deterioradas en un 100%. Todo eso surge del inventario de mercaderías. Entonces podríamos resumir diciendo que el inventario de mercaderías es el recuento físico de mercaderías existentes en el salón de ventas y en el depósito. Y el objetivo de ese recuento era ver la cantidad de unidades existentes y la calidad. ¿Qué quería decir eso, la calidad? Si habían unidades deterioradas. Esto, como les decía recién, es una pequeña introducción al tema. También este es un tema que vamos a desarrollar en profundidad. Este tema es el que vamos a ver completo la clase que viene y lo vamos a ensayar porque es un tema que al principio le cuesta un poquito, cómo se registra contablemente el ajuste del inventario de mercaderías, de los ajustes que surgen como consecuencia del inventario de mercaderías. En la otra, vamos a ver el arqueo de caja de fondos y valores y las otras tres tareas que vamos a mencionar ahora, muy rápidamente. Y en las otras dos que siguen, vamos a ver el cierre final, el asiento de refundición, el asiento de cierre de cuentas patrimoniales y la emisión de informes. Quiere decir que, como les decía al principio de la clase, de acá hasta mediados del mes que viene, o 20 a lo sumo, ya tenemos que tener todo visto. Muy bien. Las otras tres tareas las voy a resumir acá abajo. Las vamos a escribir chiquitas, porque estas las puse más grandes porque son las dos que se ven en profundidad, que son las que más evalúan en el examen. Pero las otras tareas que menciona ahí el libro son el inventario de bienes de uso, acá les aclaro o les voy a relacionar el código del plan de cuenta que tiene cada uno de los rubros sobre el que estamos ejecutando la tarea. En el caso del arqueo de fondos y valores, figuran en el plan de cuenta con el código 1.1. Son esas cuentas. En el caso del inventario de mercaderías, figuran en el plan de cuentas, los bienes de cambio figuran con el código 1.5. En el caso de los bienes de uso, yo se los hice corregir porque en el plan de cuentas aparece como
propiedad de plantas y equipos, yo le dije tachen eso y pongan bienes de uso, aparece con el código 1.6. ¿Qué es lo que era el inventario de bienes de uso? Así como el inventario de los bienes de cambio era el recuento físico de todas las unidades que la empresa compraba y vendía, o sea, las que se dedica a comercializar, el inventario de los bienes de uso va a ser el recuento físico de todos los bienes que la empresa utiliza en su actividad diaria y que, de acuerdo a la definición que nosotros vimos de activo a principio de año, tiene valor de uso para el ente. Estos, los de bienes de cambio, tienen valor de cambio. ¿Se acuerdan las dos definiciones? Y estos, los bienes de uso, tienen valor de uso. ¿Qué quiere decir que tengan valor de uso? Que son aquellos bienes que, utilizados en forma individual o en conjunto con otros bienes, permiten desarrollar una actividad que va a generar en el futuro un flujo de efectivo a favor de la empresa. Que esa era la condición esencial para que el elemento sea considerado como un activo, que represente dinero en efectivo o equivalente, o que tenga la capacidad de generar en el futuro flujos de efectivo o equivalentes de efectivo. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser los bienes de uso? Tenemos que ver, por ejemplo, también es aburridísimo. Son equipo de computación, muebles y útiles, instalaciones, rodados, inmuebles, maquinarias, etc. O sea, tengo que ir y ver, y normalmente para identificarlo, supongamos que estamos haciendo el de los muebles, entonces tenemos que ir y ver todos los escritorios, las sillas, los sillones, las calculadoras de escritorio, las grandes, todos los muebles y útiles que la empresa tiene, y normalmente se les pone una etiqueta con un código, con el cual quedan registrados. Entonces decimos, se les pega en un lugar que no es visible. Si ustedes dan vuelta, van a una empresa por ahí y dan vuelta a la que es una empresa grande que desarrolla inventario, y dan vuelta a la silla, van a ver que tiene pegadito un rótulo con un código, que sería como, ¿vieron la chapa de identificación de un auto? El vehículo que tiene abajo la patente. Bueno, sería algo parecido a eso, pero en el caso de los muebles que están dentro de la empresa. Entonces decimos, bueno, a ver, las sillas tienen el código A2, por decir algo. Puede ser alfanumérico, numérico, eso es libre el contador de la empresa para poner los códigos que quiera. Entonces, ¿cuántos elementos A2 tenemos en la empresa? Y tenemos el A21, A22, A23, que serían la silla 1, la silla 2, la silla 3. Decimos, bueno, tenemos un total de 60 sillas al cierre del año anterior. Hacemos ahora el recuento físico y vemos que tenemos 58. Entonces, ahí tenemos 2 sillas de menos. Tenemos que indagar cuál es la causa por la que hay 2 sillas menos. ¿Se rompieron? ¿Las tiramos? Bueno, o sea, no necesariamente porque se las han robado. Puede ser que se hayan dado de baja por deterioro. Ese sería el objetivo del recuento físico. En ese caso de los muebles, sucede lo mismo con los vehículos, con los inmuebles, con las instalaciones. Normalmente los bienes de uso con los que más ilícitos se pueden cometer, por ejemplo, es las computadoras. Si una empresa grande que maneja muchas computadoras, sobre todo computadoras portátiles, puede ser que se hayan fácilmente robado alguno. Entonces yo tengo que tener, según el inventario anterior, 50 notebooks y ahora recuento y veo la que tiene cada empleado y tenemos 48, tenemos que indagar por qué tenemos ese faltante de 2 computadores. Aparte de ese recuento físico de las unidades, lo que se ejecuta acá cuando se hace la tarea de inventariar los bienes de uso es ver cuánto valor perdieron esos bienes de uso. ¿Qué quiere decir que perdieron valor? Quiere decir que por el uso normal esos bienes han sufrido un desgaste. No es lo mismo el estado en el que estaba la silla a principio de año que a fin de año, cuando ya esa silla fue utilizada durante 365 días. Gente que se paró, que se sentó, que la corrió del lugar. Entonces,
Para reflejar esa pérdida de valor es que se establecen lo que se llaman métodos de depreciación. El que lo vio en el colegio este tema puede haber visto el método que se llama de la línea recta, que es el más utilizado. Hay otro que se llama de las unidades producidas, de los kilómetros recorridos, de las horas trabajadas. Depende del bien de que se trate, se aplica un método u otro para detectar cuál fue el valor que perdieron durante ese ejercicio contable, y el objetivo es reflejar contablemente esa pérdida de valor a través de lo que se llama depreciación y depreciación acumulada. Y así vamos a tener que cada bien de uso tiene su cuenta respectiva de depreciación. Por ejemplo, el rodado va a ser depreciación rodados, las maquinarias, depreciación maquinarias, los inmuebles, depreciación inmuebles, y así sucesivamente. La otra tarea es la depuración de créditos. Acá tenemos dos rubros relacionados con esto. Tenemos el 1.6, no, perdón, el 1.4, el 1.3 y el 1.4. Los códigos en el plan de cuentas son códigos 1.3 y 1.4, que son créditos por ventas y otros créditos. Son todas las sumas de dinero que la empresa tiene a cobrar. ¿Cuáles se incluyen en uno y cuáles en otro? En el rubro 1.3, que sería créditos por ventas, se incluyen todos los créditos a cobrar que la empresa tiene por la ejecución de su actividad normal y habitual, que es la venta de mercadería. Puede ser deudores por ventas, documentos a cobrar, cheques diferidos a cobrar, etc. Normalmente en el otro rubro entran todos sus créditos a cobrar por otro tipo de operación. También puede haber documentos, puede ser cheques, pueden ser deudores varios, etcétera, etcétera. Depurarlo quiere decir verificar si lo que la contabilidad, supongamos que me dice que deudores por venta me deben 6.000 pesos. Eso es lo que surge del balance, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? El método que se usa para verificar eso se llama circularización. Se le manda una cartita al deudor diciéndole, según nuestro registro, a la fecha de cierre usted nos debe X pesos. Y el que debe la plata tiene que confirmar ese monto o no. Esa es la forma de depurar los créditos. Además, podemos tener que dentro de estos deudores por venta, dentro de este saldo de 6.000 pesos a cobrar, hay un cliente que nos debe 500 pesos hace 6 meses y que está atrasado en el pago. Entonces, a través de esta depuración, lo que hacemos es reclasificar esa cuenta, sacarla de deudores por ventas, que deudores por venta es una cuenta que se usa para reflejar cuando el crédito es normal o está al día, y pasarla a otra que se llama deudores morosos. La palabra moroso significa atrasado. O, si lo mandamos al cobro por vía judicial, se va a llamar deudores en gestión judicial. Y en el peor de los casos, cuando el cliente no va a pagar nunca porque le pasó algo que le va a impedir hacerlo, se murió, se presentó en quiebra, se fugó del país o lo que fuera, pasarlo a pérdida como deudores incobrables. Para esto es que se usa lo que Igal preguntó al principio de la clase, que es, a través de la depuración, se establece cuál es el porcentaje estimado de clientes incobrables que la empresa va a tener, y se establece una previsión, quiere decir una reserva de valor previa, presumiendo de que vamos a tener esa pérdida en el futuro. Desde ya les digo, para que ustedes, si van a tener una empresa, es imposible que uno, cuando tiene una empresa, no asuma un riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Y si yo solamente vendo al contado, voy a estar más seguro, porque yo cobro inmediatamente, pero voy a poder hacer mucha menor cantidad de operaciones que si incorporo ventas en cuotas o a crédito.
Entonces el simple hecho de vender a crédito implica una toma de riesgo de mi parte. ¿Por qué? Porque si bien yo voy a estudiar al cliente al que le vendo a crédito, voy a determinar si ese cliente es confiable o no, puede suceder en el futuro un imprevisto que haga que mi análisis haya sido erróneo y que yo le haya dado financiamiento a alguien que después no va a poder pagar. La asunción de ese riesgo empresario forma parte de la misma actividad y hay un refrán que dice que el que no arriesga no gana. O sea, si yo me limito a vender solo al contado, voy a ganar 10 veces menos que si vendo también a crédito. Obviamente que dentro de esa venta a crédito está lo que se llama el riesgo crediticio y siempre va a haber alguno, ¿no? Es muy difícil de que todos los clientes paguen, es muy difícil. Siempre va a haber alguno que se atrasa un poquito, mucho o del todo porque no va a pagar nunca. De hecho, por ejemplo, en el caso del instituto, ¿cuál es el riesgo? Y de seguir dándole las clases a alumnos que por ahí se han atrasado en las clases. Bueno, tomamos el riesgo de que nos paguen con atraso o de que por ahí eventualmente alguno no pague, que tengamos que llamarle por teléfono. Bueno, todo un montón de tareas que se ejecutan mucho en esta época de crisis que se llama gestión de cobranzas. Porque normalmente la persona que tiene alguna complicación financiera le va a pagar primero al que lo está llamando todos los días diciéndole, che, me debes tanto, che, me debes tanto. ¿Sí? Y al que no lo llama nunca lo va a dejar para el final si es que le paga. Por eso es muy importante gestionar las cobranzas de una empresa, no dormirse en los laureles y dejarlo a la voluntad del que debe pagar, sino revisar, a ver, a esta fecha de estos deudores por ventas, cuáles están vencidos y cuáles no, y a los que vemos que están atrasados, inmediatamente llamarle por teléfono. ¿Y cuándo vas a pagar? O sea, empezar a gestionar la cobranza de ese crédito. Todo esto es lo que se llama depuración de créditos. Y la otra tareita, con la cual ya cerramos la clase de hoy, es la que se llama conciliaciones. ¿Qué hora es? 17:05. Ahí queda algún sobreviviente, ¿no? 18. Bien, ahí son los valientes. Conciliación bancaria. Este también forma parte del código 1.1. ¿Qué significa conciliar? Significa comparar los saldos del mayor, acá no lo puse banco, pero supongamos que en este listado tuviera banco macro cuenta corriente, con un saldo de 1 millón de pesos. ¿Sí? Ese es el saldo contable mío. Lo tengo que comparar con el saldo que me aparece en el resumen de cuenta que me manda todos los meses el banco. Y proceder a hacer esto que se llama conciliación bancaria, que es comparar saldo contable con el saldo del resumen o extracto bancario. Y normalmente hay diferencias, entrar a analizar de por qué se produjeron las diferencias y ver si esas diferencias van a dar lugar en el futuro a cientos de ajustes que haya que incluir en el libro diario para corregir los saldos que aparecen en este balance de comprobación que utilizamos como punto de partida. Quiere decir entonces, chicos, que todas estas tareas, ¿cómo las podemos? Vamos a hacer un círculo así. De la ejecución de todas estas tareas van a surgir acá lo puse por falta de espacio, lo pongo allá, pero no es porque tengan algo que ver que se haga en simultáneo, sino que es posterior al balance. Se llaman, vamos a tener que realizar asientos de ajuste.
Entonces, todas estas tareas nos van a originar diferencias entre la realidad y los saldos que surgen del balance, y para poder corregir esas diferencias vamos a hacer lo que se llaman asientos de ajuste. En el libro, ahí seguimos la rutina de registración normal. Esos asientos de ajuste primero se hacen en el libro diario, luego se pasan al mayor individual de las cuentas utilizadas y por último impactan en el balance, que ya se le agregan a este balance otras columnas y se le llama balance de saldos ajustados. En el colegio secundario, los que han visto esto lo pueden, el balance posterior a este, que se hace luego de los asientos de ajuste, se le llama balance de saldos ajustados, planilla de prebalance, balance, planilla de 10 columnas, etc. O sea, tiene distintos nombres. Muy bien. Ahora les dejo un minuto para que hagan preguntas. Espero que hayan entendido lo que pretendí hoy, establecer un marco de lo que vamos a ver en toda la unidad. Y ya en las próximas 3 o 4 clases desarrollamos en profundidad todos los temas y ya después empezamos a repasar para el segundo parcial. No, traten de no abandonar. Yo sé que alguno por ahí está tentado a decir, uy, no, porque se me superpone, porque no. Ya que han hecho el esfuerzo todo el año, háganlo un mes más, hasta fines de noviembre o diciembre, para asegurarse, tratar de asegurarse el ingreso con los parciales. ¿Qué ventaja tienen? Que si no pueden ver la clase en vivo, después la tienen grabada y la pueden ver cuando se les dé la gana, ¿sí? Pero les va a servir para consolidar esos conocimientos que por ahí, pulsando solo el pre de la facultad, no lo van a tener. Aparte que tienen, digamos, esa modalidad de consultas por WhatsApp, canilla libre, o sea, pueden preguntar todo lo que quieran, todas las veces que quieran, y nosotros se lo tenemos que responder. Y además que los que completen el curso, si tienen que rendir algo después en febrero, tienen también cubierta las consultas del mes de enero, habiendo completado el curso hasta diciembre, sin pagar un dinero extra el año que viene. Muy bien. Y si alguno piensa en abandonar, no por una cuestión de tiempo, sino por una cuestión económica, comuníquese con nosotros para que lo solucionemos de alguna forma. No se haga problema, nos habla y vemos de qué manera arreglamos la situación. Pero no, por ahorrarse una cuota, no abandonen ahora, porque es como que dejan, son ustedes como un pan que está en el horno a medio cocinar, les está faltando el último golpe de horno, todavía están un poquito crudos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No. Chicos, les doy un minutito más para que pregunten, y si no, damos por terminada la clase de hoy. Avisen apenas tengan los resultados del parcial, por favor. Bueno. ¿Y? ¿No? Bueno, como no hay pregunta, damos por terminada la clase. Después cualquier cosa que les surja más tarde o mañana o otro día, me la preguntan por WhatsApp. Bueno, ha sido un gusto interactuar con ustedes.